Nosotros podríamos titular este pasaje, tal vez, poniendo las cosas en claro. Siempre es bueno clarificar las cosas. Y aquí Pablo lo que busca, guiado por el Espíritu Santo, a poner en claro las cosas. Lo que viene diciendo tiene una armonía maravillosa a través de toda la historia y de la revelación. Pero algunos, malinterpretando la Escritura, comenzaron a tal vez criticar la enseñanza de lo que es el verdadero evangelio, igual que hoy. En aquel tiempo, ¿cómo lo hacían? Diciendo que además de creer en Jesucristo, había que hacer algunas cosas para completar la tarea. No alcanzaba con la fe que nosotros hemos puesto en el Señor para estar seguros y salvos para toda la eternidad. Había que ayudarle a Dios, circuncidarse, decían algunos, porque si al fin y al cabo los propósitos de Dios venían para Israel, Israel tenía una señal del pacto, que era la circuncisión. Era cierto. Eso lo tenía Israel. Nunca Dios se lo dio a la iglesia. Nosotros no somos el Israel. Nosotros somos el pueblo celestial de Dios, que todavía vivimos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Como pensábamos en esta mañana, nosotros ya no somos más de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo venidero. Qué maravilloso es poder vivir en este mundo y disfrutar de la creación de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado conforme a los principios que Dios nos ha dado para nuestra vida. Pero volviendo al tema, parece que algunos objetaron: Pablo, tu enseñanza está fuera de todo concepto escritural. ¿Cómo vas a decir ahora que la ley no tiene utilidad? Pablo nunca dijo que la ley no tenía utilidad. Al contrario, la ley tiene utilidad. Lo que no tiene la ley es posibilidad de salvar. El Salvador es Cristo, no la ley. ¿Cómo es eso? Vamos a poner en claro las cosas. Por eso enganché dos versículos anteriores al verso 19, que es al fin y al cabo donde se hace la primera pregunta. Nosotros hemos leído dos preguntas en este nuevo pasaje. Una en el verso 19, ¿para qué sirve la ley? Otra en el verso 21, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Estas dos preguntas va a contestar ahora Pablo y va a dejar las cosas en claro y nos va a llenar de esperanza y de realidad doctrinal en nuestra confianza en Jesucristo. No es un debate a ver quién gana la conversación. Es una enseñanza que afirma el corazón con los principios de Dios, y es ver a Dios actuando a favor nuestro, no solamente en el día que nos hemos convertido. Dios ya viene preparando las cosas de mucho antes. Nosotros entramos en este momento de la conversión nuestra y ahora en la vida cristiana, pero Dios viene haciendo las cosas mucho antes. Y eso es maravilloso porque nosotros aprendemos de estos pasajes una gran filosofía de la vida. Esto no es que las cosas se vienen dando por casualidad. Por eso, cuando ellos le decían a Pablo, ¿cómo vas a dejar la ley? ¿Cómo vas a decir que la ley ahora no sirve? ¿Estás enfatizando la promesa? Sí, yo estoy enfatizando la promesa. Lo que quiero decir es que ustedes, cuando a la promesa le agregan la ley como medio de salvación, están diciendo entonces que aquella promesa necesitaba algún accesorio, algún agregado, que Dios se equivocó, Dios hizo las cosas a media,
Cuando habló con Abraham le dijo una cosa, cuando habló con Moisés le dijo la otra. Dios está contradiciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Y entonces va a poner las cosas en claro. Si la herencia no es por la ley, como dice el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. No se puede recibir las cosas por dos medios antagónicos. La ley te dice, cuando cumplas todo eso, yo te doy esto. La promesa dice, cuando crees en Cristo y aceptas al Señor por la fe, yo te doy esto. O de una manera o de la otra. De las dos maneras es imposible. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces Pablo enseña que la ley tiene utilidad. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Contesta. Fue dada o añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¡Qué extraordinario! ¿Para qué Dios dio la ley? Nunca para que las personas cumplieran la ley y se salvaran. Dios sabía que nadie la cumple. Solo Jesucristo la cumplió. Y él no necesitaba salvación. Él era el Salvador. ¿Para qué la dio? Dios la dio para que todos aquellos que cometían pecado vieran que el pecado era una transgresión. Pero no fue siempre transgresión el pecado. Siempre el pecado fue pecado. La ley no trajo el pecado. La ley mostró que el pecado es transgresión. ¿Qué es transgresión? Es pasar un límite. Cuando usted tiene una ley, diríamos nosotros, de vialidad, tiene una velocidad máxima, que la autopista, según cuál, puede ser de 110 o de 120 o de 130. En las calles hay una ley. ¿Cuál es la velocidad máxima? 40 kilómetros por hora. Y en las avenidas, 60 kilómetros por hora. Y en las rutas, de acuerdo al lugar. Zonas, bueno, no hace falta que se lo explique. Zonas urbanas, una velocidad. Zonas suburbanas, otra velocidad. Cuando se termina zona suburbana, hay otra velocidad. Está la ley. Cuando usted pasa ese límite de velocidad, usted está transgrediendo una ley. Así que la Biblia nos enseña que Dios dio la ley, nunca para que el hombre se salvara con la ley, sino para que aprendiera lo que es la transgresión. Antes de que Dios diera la ley en Sinaí a Moisés, cuando el pueblo salió, ¿se acuerdan? De Egipto, vivió muchas generaciones antes. Abraham, por ejemplo. Adán, desde el primer hombre, y Eva, la primera mujer. Y después Enoc, y después Noé. Ninguno de ellos tenía ley. ¿Había pecado? Claro que había pecado. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, el pecado estuvo en la humanidad. Antes estuvo en Satanás. Pero desde que vino la ley, ahora el pecado, además de pecado, es una transgresión. Fue una gran ayuda que la ley nos dio y nos sigue dando, porque la ley muestra que el pecado es transgresión. Si nosotros tuviéramos que resumir lo que la Biblia enseña, diríamos que la ley hace tres cosas con el pecado. En primer lugar, lo demuestra. ¿Por qué? Lo hemos leído, verso 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Nunca fue añadida para que nos salvara. La ley muestra que el pecado es que traspasar un límite, somos culpables. La segunda cosa que la Biblia enseña es que la ley no solo demuestra que el pecado es transgresión, también lo despierta. Pablo dice, escribiendo a los romanos en el capítulo 7, verso 18, yo no conocería la codicia si no fuera porque la ley dice, no codiciarás.
Y entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado toma ocasión por el mandamiento. Mira qué frase, toma ocasión. Es como esos que vimos en los Juegos Olímpicos cuando saltan. Toman carrera, toman carrera, toman carrera y de repente se preparan ¿para qué? Para dar el último paso justo a donde marca, no pasarse, sino quedar a un lado y tomar un envión. El pecado toma ocasión por el mandamiento. ¿Por qué? Porque el pecado sabe que en nosotros está el mal y basta que nos digan que tal cosa no la hagamos para que la misma naturaleza nuestra lo anhele, lo quiera, lo desee. Así que la ley no solamente demuestra el pecado, lo despierta. Tercera cosa que hace el pecado en la Biblia, no solo lo demuestra, no solo lo despierta, también lo denuncia. Capítulo 3, verso 10 de Gálatas dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que Dios entendía bien, la ley fue dada para que el hombre se viera pecador. Una vez que el hombre se ve pecador, entonces, ¿qué hace? La ley dice, ve a Cristo, yo no te puedo salvar, pero Cristo sí te puede salvar. Ya vamos a llegar a ese punto. Verso 19, seguimos con la exégesis del pasaje. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Y fue ordenada, dice el verso 19, por medio de ángeles en mano de un mediador. Esto se confirma en varios pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 33, Salmo 18, en el Nuevo Testamento, Hechos 7:53, Hebreos 2:12, dice que la ley fue dada por Dios a Moisés. Moisés era un mediador. Y Dios se la dio por medio de los ángeles. El verso 20 nos dice, y el mediador no lo es de uno solo. Siempre que hay un mediador es para que haga de mediación. ¿Entre qué? Entre dos partes. Dios dio la ley y el pueblo la tenía que aceptar. Si hicieres esto, hay bendición. Si no lo hicieres, hay maldición. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ni hubo un mediador, ni intervinieron los ángeles. Dios se acercó a aquel que era llamado el amigo de Dios, Abraham, y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Yo me comprometo a hacerlo, dijo Dios. El que cree en tu simiente, el cual es Cristo, tiene bendición. Por eso el verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo. Hace falta que haya acuerdo entre las dos partes, si no, el pacto no se cumple. Pero en el de la promesa, Abraham la recibió y Dios se comprometió. Está claro para qué sirve la ley. Nunca fue para que la ley salvara. Todo el que está viviendo y queriendo acercarse a Dios por medio de la ley, sepa que está bajo maldición. El que se acerca a Dios por medio de la fe, esa fe le es contada por justicia. Segunda pregunta, y más rápido la contestación porque llegamos ya casi al tiempo de finalizar. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Era la otra cosa. Si la salvación no es por la ley, ¿para qué sirve? Para que yo me dé cuenta que estoy en infracción y vaya al Salvador. Y segundo, ¿la ley es contraria a las promesas? No, de ninguna manera, dice Pablo. La ley lo que hace es mostrar, ilumina la promesa. ¿Por qué? Verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar,
si hubiera alguien que la cumpliera, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Nadie la puede cumplir. ¿Y qué hizo Dios entonces? Verso 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos son pecadores. Nadie se puede salvar por la ley. ¿Y para qué hizo esto? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. A la mente de Dios. Mandó el sustituto que cumplió la ley y pagó la demanda de la ley, no por él, por nosotros. Y los que creímos nos sacó debajo de la maldición de la ley y nos puso en el reino de Jesucristo. Estamos en la promesa. Sabemos para qué sirve la ley. Por lo cual, nada de la Biblia es para desestimar. La ley nunca fue un medio de salvación, ni tampoco fue, ni es una norma de vida. La ley es lo que demuestra que el pecado es transgresión. Por la materia prima con que trabaja la ley, que es la naturaleza pecaminosa, la ley, en vez de apagar el pecado, porque en nosotros está el mal, a veces lo despierta. Y lo que siempre hace la ley es denunciarnos que estamos bajo maldición, pero que hay alguien que nos saca de esa maldición, el Redentor. Qué maravilloso es poder aprender que Pablo parece mirar la historia y se pone sobre 3 montes. Imaginémonos, bueno, ustedes saben que hay, la Argentina tiene allí en la ciudad de Las Heras uno de los picos más altos de América, el más alto, el Aconcagua. Allí está Abraham. Y Pablo ve a Abraham allí y dice, ¿cuántos años atrás Dios le dio una promesa? Para eso eligió un pueblo. Para eso lo llamó a Abraham y le dio la promesa, para que de ese pueblo viniera el Salvador. Y de ahí Pablo pasa 625 años más y se posa sobre otro monte. Tal vez en el monte Sinaí. ¿Y quién está ahí? Moisés. Así que Abraham le dio la promesa y a Moisés le dio la ley. Y finalmente Pablo va al Everest, al monte más alto de todo el mundo, según dicen los que miden la altura. Allí está Jesucristo. Así que en el Aconcagua vio a Abraham y Dios le dio una promesa. 625 años después le dio a Moisés la ley para que todo el mundo se diera cuenta que nadie puede salvarse a sí mismo, que el pecado nos condena. Y pasa el tiempo de Moisés y llega la simiente que Dios le prometió a Abraham. Por lo tanto, lo de Abraham no anula lo de Moisés. Ambos apuntan hacia lo mismo. Uno con una promesa, el otro con mostrar nuestra condición, y aparece el Salvador Jesucristo en el monte más alto. Ahí está la simiente que Abraham había recibido la promesa. Qué maravilloso que toda la Biblia armonice y la historia también. Esa es la filosofía de la historia. Dios viene preparando primero con la promesa, después dando la ley para que el hombre se dé cuenta de su condición y después con Jesucristo trayéndonos salvación para que el hombre sepa que tiene esperanza, pero no en sí mismo, porque la ley lo condena, sino en Jesucristo.
porque Jesucristo ofrece salvación. Toda la historia armoniza, no son cosas aisladas. Dios viene preparando un plan maestro que comenzó cuando Adán pecó. En realidad comenzó antes de que Adán pecara, porque Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Este Dios de gracia nos ha revelado el Evangelio que trae salvación y vida eterna. Ahora sabemos para qué sirve la ley. La ley no anula las promesas. El problema está cuando los que malinterpretaron la ley querían que la ley anulara la promesa. No, señores. La promesa es incondicional, la dio Dios. Y Dios siempre cumple su palabra. Nos gozamos en esa seguridad y en esa certeza. Y seguimos viendo a partir del próximo domingo algunos argumentos de cómo estábamos antes de recibir a Cristo y cómo estamos ahora. Les invito a darle gracias a Dios por esta acción de Dios a favor de todos los que pusimos la fe en Jesucristo. Oramos al Señor. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Qué maravilla es que el Dios eterno haya obrado a través del tiempo con tanta sabiduría, gracia y misericordia. Y nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, nos gozamos de tener la vida eterna. Bendice tu palabra y haz que ella se afirme en nuestro corazón y nos mantenga firmes frente a las acechanzas del diablo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar. Recuerden que 19:30